En esta pequeña actividad de laboratorio vamos a partir de una aplicación que se encuentra previamente hecha en C Sharp, una aplicación que consta de un formulario, consta este formulario de Windows Form con una imagen de cabecera, consta con dos radio buttons que dinámicamente al seleccionarse muestran una opción u otra en el Windows Form. En el código podemos observar que al seleccionar un ítem de los radio buttons, pues se actualiza el combo box poniendo como elementos postres ítem 1, 2, 3 y pane ítem 1, ítem 2, ítem 3. También tenemos labels e input y cuadros de texto. Estos son el del precio, el de cantidad, text quantity y otro para el total. También tenemos el botón agregar ítem que agrega cada compra, por así decir, a una fila del list view. Y tenemos el botón guardar que registra esa información en la base de datos. Este list view de aquí reflejará los datos a guardar en las dos tablas de la base de datos y el subtotal se calculará. Vemos que al modificar el campo del texto del descuento aplicado se vuelve a actualizar el total a pagar. Esto es una versión simplificada. Y luego tenemos el campo de la cantidad de texto, la cantidad pagada, con lo cual se actualiza el balance. Por último, el botón guardar, que es el que contiene esta conexión. Se ha colocado de esta forma para simplificarlo. Y se hace una autenticación de Windows al localhost y la base AB Inventory DB. Tenemos un objeto SQL Connection que se instancia utilizando la cadena de conexión, un objeto SQL Command al cual se le pasa un string que es la consulta. Esta consulta de insert lo que hace es guardar en la tabla invoice master los datos y retornar el valor del identity que luego va a ser guardado en el string de invoice ID. Se guarda la fecha del servidor, los campos de texto correspondientes y se retorna el ID con la instrucción select scope identity. Esto se almacena en el string invoice ID utilizando la función execute scalar que nos retorna la primera columna de la primera fila del conjunto de resultados de la ejecución de este command, de este SQL command, que corresponde al scope identity y se guarda como un string. Luego, utilizando un ciclo for each, recorremos los elementos que se encuentran en el list view del formulario que se añaden al hacer clic en añadir ítem. Y estos elementos del list view son luego guardados en la tabla test invoice detail. Por último, al guardarse, se muestra un mensaje en el message box en caso de ser satisfactoria, sino un mensaje de error. Bien, esta es la interfaz y funcionamiento general. Ahora necesitamos instalar una extensión, un paquete de NuGet correspondiente a los paquetes de las bibliotecas de Report Viewer para Windows Form. Buscamos dentro de los paquetes en línea, teniendo seleccionada la opción examinar, buscamos a Report Viewer y encontraremos una serie de paquetes coincidentes. En este caso necesitaremos la versión compatible con nuestra Visual Studio, que es, y vamos a instalar primeramente el Microsoft.report.viewer. Lo vamos a tener que instalar en nuestro proyecto. Para ello debemos asegurarnos que sea la versión más reciente, más apropiada y compatible. Este tiene un control que permite
embeber reportes en aplicaciones usando NetFramework. Marcamos el checkbox, hacemos clic en instalar, pulsamos en OK y se descargan todas las bibliotecas necesarias y se agregan como referencia a nuestro proyecto. El siguiente que vamos a instalar es el Reporting Service para Windows Form. Este es un control de Report Viewer. Aceptamos los términos de servicio e instalamos. Contiene los ensamblados requeridos para poder ver los reportes. Haremos caso omiso de esta advertencia debido a que se referencia a reportes en el entorno web, lo cual no atañe a este proyecto. Ahora lo siguiente será añadir una extensión. Si no la tienes instalada en tu Visual Studio, deberás buscar el diseñador de reportes, el RDLC, Report Designer. En mi caso, es la versión 2022. Ahora bien, pasemos a la base de datos. Tenemos dos tablas, una tabla Test Invoice Master, otra tabla Test Invoice Detail. Test Invoice Master guarda los totales, la fecha, descuento, cantidad a pagar, pagada y el cambio o balance. Y el Detail guarda ya lo que es el nombre, precio, cantidad. No está normalizado, pero la he hecho de esta forma para hacerlo por rapidez y simplificar. Tenemos también una vista que nos retorna todas las columnas de estas dos tablas, producto de hacer un inner join entre dichas tablas Test Invoice Master e Invoice Detail, donde coincida el ID del Invoice Detail con el de Test Invoice Master, ¿ok? Donde coincidan ambos ID. Y esta nos servirá como de suministro para obtener los campos y la información y mostrarla en el reporte de la factura. Asegúrate de descargar el SQL e instalarlo y restaurar la base de datos. Voy a crear una carpeta que se llama reportes y dentro de ella voy a crear un reporte. En Visual Studio se llama informe. Este le voy a dejar el nombre por defecto. Report 1 tiene la extensión RDLC, pero podemos ponerle cualquier otro nombre. Una vez hecho esto, se abre el diseñador. Recordemos que es la extensión para Visual Studio que descargaste anteriormente. Es lo que te habilita el diseñador. Podemos ajustarlo, agregar elementos, diferentes campos integrados como número de página, pasarle parámetros, añadir imagen, conjuntos de datos y orígenes de datos que vamos a hablar de ello. Ahora, dentro de reportes, iré a añadir un nuevo Windows Form que le voy a llamar Print Invoice, en el cual voy a embeber un control de tipo Report Viewer. Voy a ajustar el tamaño y dentro del cuadro de herramientas agregaré el control de Report Viewer. Este control es el que me permite embeber un reporte hecho con RDLC y lo haremos de forma programática. Podemos ajustarlo a la dimensión de la ventana y seguidamente añadiré un label y un cuadro de texto y un botón. Este botón servirá para buscar un número de invoice o factura en particular. Tengo el botón y añado ahora el textbox, el cual me servirá para buscar el número de invoice. Los ajustaré a la mejor disposición. Y le colocaré el name txt-invoice-id. En cuanto al botón, voy a cambiar el texto que se visualiza. A la propiedad text le pondré el nombre obtener recibo, no, mejor generar.
Bien, ahora en la pequeña flecha de la esquina superior derecha debemos elegir un reporte o podemos optarlo si lo tenemos en el servidor web. Como este es local, selecciono el reporte que tengo en la carpeta reportes y una vez hecho esto pasaré a la vista de código. Antes de ello voy a agregar un nuevo elemento a mi carpeta reportes, el cual es un conjunto de datos o dataset en inglés. En este sentido, un dataset es una representación de datos que residen en memoria y que representa la estructura del origen de datos, de un origen de datos determinado. Ahora bien, un informe RDLC requiere agregar uno o varios conjuntos de datos y es lo que mirábamos en el panel de la izquierda en su momento. Ahora dentro del dataset hago clic derecho, agrego este nuevo data table invoice me va a servir como la estructura. Voy a darle las columnas, los que serán los campos de los cuales voy a plasmarlos en mi reporte. Estos campos del data table invoice luego me van a servir para plasmarlo en mi reporte. Mi reporte trae estas columnas y este data table ya verán como mediante código lo lleno. Cómo me va a servir para llenar mi reporte. La primera columna es Invoice ID. Recordemos que el nombre de estos campos son los campos, coinciden con los campos que se encuentran en las tablas de la base de datos. De nuevo en mi dataset agrego más columnas, utilizo control L para ello. La siguiente es Invoice Date, subtotal, descuento, net amount, presiono control L, paid amount, luego balance y luego el resto de columnas. Añado con control L. Bien, volviendo al reporte. Ahora que ya tengo mi dataset agregado, voy a empezar a diseñar mi reporte. Voy a añadir un encabezado de página. También añadiré un pie de página. En un reporte yo puedo agregar más elementos. Puedo agregar texto, imágenes, puedo cambiar la fuente, etc. Ahora insertaré en el encabezado un cuadro de texto donde puedo poner el título del negocio o un encabezado para esta factura. Voy a poner el texto My Bakery y voy a cambiar las propiedades de este texto. Voy a cambiar el tamaño de fuente y la pondré en negrita.
Aquí en el pie de página voy a añadir un pequeño texto. Gracias por su compra. Es otro cuadro de texto. Y voy a centrarlo. Haré lo mismo con el texto del encabezado. Luego en el panel de la izquierda voy a agregar un nuevo conjunto de datos para mi reporte. Voy a configurar el conjunto de datos anterior. Voy a poner una propiedad nombre, el ds-report. Voy a seleccionar el origen de datos o data source que va, origen de datos va a ser mi dataset. Y voy a mantener el conjunto de datos, esta tabla que miraron antes. Estos campos que están a la izquierda son los que me van a servir para generar u obtener la información, para mostrar la información en mi reporte. Tienen que ser campos que se encuentren en mi dataset, en mi archivo dataset 1, en el diseño, en esa estructura de mi dataset. He colocado la factura, un texto de factura, los correspondientes campos los he arrastrado desde donde están en el conjunto de datos y este será para la fecha. Lo que haré ahora será agregar, después de acomodar estos elementos, una tabla donde muestre la información de los artículos que corresponden a esa factura. Hago clic derecho, insertar tabla. Y aquí puedo configurar el encabezado y añadir los campos con respecto a mi dataset. Puedo agregar columnas según sean necesarias. Y voy a ajustar un poco para mantener la alineación de los elementos. Hago clic en una celda y selecciono los campos de mi origen de datos. Y voy a cambiar el color de la fila del encabezado a un
a uno más grisáceo. Para ello hago clic en ese botón, puedo seleccionar varios de los colores preestablecidos, o de lo contrario puedo hacer clic en ese botón que dice expresión, que es útil para establecer códigos de color, colores predeterminados para algún elemento de mi reporte. También voy a agregar el subtotal, el descuento, estos campos y etiquetas que me van a servir para organizar mejor la información y terminar de mostrar todo el contenido a mi reporte. Me parece útil recalcar que en el paso que teníamos el dataset, pues este dataset añadíamos un table adapter, el table adapter que, del cual estamos utilizando los campos porque este dataset se convirtió en nuestro insumo. Yo puedo tener múltiples datasets alimentando un reporte. Cada uno de estos datasets o conjuntos de datos, como vieron, les di un nombre y dentro de cada uno aparecen las diferentes columnas del table adapter. La idea pues es, en términos generales, que utilicemos este dataset para poder obtener estos elementos, para poder leer elementos de esta base de datos, incluso actualizarlos y eliminarlos, eh, para poder manejarlo en aplicaciones de Windows Form y son muy útiles para los reportes. Incluso es posible tener varios table adapter para modelar las relaciones de las tablas que vamos a utilizar de la base de datos. Bien, acá creo que he añadido un campo, un campo de más
Pues bien, este campo que tengo aquí, que he agregado de más, ok, es el campo descuento. Voy a eliminarlo y voy a reordenar el resto de elementos. Bien, colocando, ya he terminado de colocar los elementos. Ok, solo me falta componer un poquito aquí. Bien, como ven, diseñar un reporte es bastante fácil y ahora voy a programar el código del botón para generar el reporte. Este código es el que pueden ver aquí. De nuevo, por simplicidad, he copiado la cadena de conexión, el método de conexión. Los animo a que hagan ustedes la clase de conexión, a como vieron en el código de la sesión anterior. De nuevo es autenticación de Windows. Conectamos con la base AB Inventory DB y usamos un SQL Connection. Le usamos un SQL Adapter al cual le pasamos la consulta, el select de la vista. Este SQL Adapter es un conjunto de comandos de datos que vamos a usar para rellenar el dataset que teníamos, el dataset 1, que está en el panel de la derecha, en la carpeta de reportes. Y también sirve para actualizar base de datos. Bien, entonces es este select asterisco from view, donde coincida el ID del invoice con el que tenemos en el campo del formulario. Este txt invoice ID es el campo que está en el formulario y como segundo parámetro pasamos la conexión. Bien, lo siguiente es crear instanciar la clase dataset1 con el constructor de mi dataset. Y luego vamos a actualizar la fila en dicho dataset. Recordemos que tiene un table adapter, un table adapter que se llama data table invoice. Entonces, con ese método data table adapter, el método fill, llenamos el dataset y le indicamos el table adapter que queremos llenar. Luego, creamos un nuevo report data source. Lo instanciamos pasando el string del data source que teníamos para nuestro archivo RDLC. Como vemos, en nuestro conjunto de datos aparece de ese report el conjunto de datos para el reporte. Pueden haber varios conjuntos de datos para un mismo reporte. Pasamos el string y le indicamos cuál es el table adapter. Lo podemos pasar en formato de notación de arreglo o le podemos pasar, en vez de ponerle el elemento 0 de las tablas de mi dataset, podemos pasarle un string también. No hay problema, cualquiera de las dos formas funciona bien. Voy a separar ahora y colocar un espacio para separar la parte de la generación en sí del reporte. Para ello voy a limpiar el contenido de mi reporte local, voy a limpiar el data sources y voy a agregar este data sources que tengo aquí. Recordemos que ese RDS, mi variable SRS, es un report data sources. Y yo tengo que importar las bibliotecas correctas, porque como vieron me marcó un error. Por defecto es posible que automáticamente les agregue el reporting, la reportería de WebForms. Pero es la de Windows Forms la que queremos nosotros. Entonces tenemos que usar Microsoft Reporting WinForms, con lo cual el error se soluciona. Bien, luego, como mencioné, ya es eh, necesario pues añadir aquí y voy a agregar un botón. Voy a agregar el botón para imprimir reporte.
Por algún motivo, la interfaz del Visual no me está dejando añadir elementos, así que voy a reiniciar la ventana. No me deja cambiar las propiedades. Voy a reiniciar la ventana, a resetar la ventana. Ok, ahora sí, el texto del botón es recibos y con el cual voy a abrir mandar a llamar el form que contiene el control de Report Viewer. En este caso, lo invoco haciendo referencia a la carpeta donde se encuentra, que es reportes, print invoice, show. Y si yo lo ejecuto, pues me abre la ventana. Me muestra ese mensaje de que necesita una instancia, que no ha sido mandada una instancia, y debo de asegurarme que llene el data table adapter con el nombre correcto, que es data table invoice. Una vez que ya tengo llenado el data table adapter de mi dataset, pues solo terminaré el diseño del form y voy a anclar mi reporte. Ok, yo ya tengo registros en la base de datos y si busco un ID, pues pueden observar que ahí aparece la información solicitada. Como vieron, es bastante sencillo de hacerse y los animo a que ustedes creen una clase de conexión, como hicimos la vez pasada, y que modifiquen esta aplicación con esa clase de conexión.